Buenas noches. Am, este video lo voy a hacer para que ustedes puedan repasar las clases, los ejercicios de los talleres. Cabe recalcar que esos ejercicios ya lo habíamos hecho en clase en varias ocasiones, pero de todas maneras los vamos a hacer para que repasen. Empezamos con el taller de energía. Entonces el primero dice: de los extremos de la cuerda de una polea cuelgan dos cuerpos de masas M1 igual a 3 kilogramos y M2 igual a 1 kilogramo. Se suelta la masa M1, el sistema empieza a moverse desde el reposo y cuando ha recorrido 7 metros, la masa M1 o la masa M2 en cualquier caso, determinar primero su velocidad final y segundo su aceleración. Entonces cabe recalcar que este tipo de sistemas, como están conectados por una sola cuerda, la aceleración de la masa 1 y la aceleración de la masa 2 son iguales, al igual que sus velocidades, ¿no? Solamente que una va subiendo y la otra va bajando. ¿Ya? Entonces este tipo de ejercicios se pueden hacer considerando el sistema como uno solo, o sea, la masa 1 y la masa 2 como uno solo. ¿Listo? O lo pueden hacer considerando las dos masas de forma separada, pero al igual, en ese caso tendría que considerar las tensiones como una fuerza externa, ¿no? En el caso de que consideren todo la polea como un solo sistema, en ese caso no tienen que considerar ninguna fuerza externa. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, la masa 1 se suelta, ¿cierto? Después de cierto tiempo, la masa 1 ha recorrido ¿cuánto? 7 kilogramos. Y la masa 2 ha recorrido igual 7 metros, perdón. Entonces la masa 1 ha bajado 7 metros. ¿Listo? En tanto que la masa 2 ha subido los mismos 7 metros. ¿Listo? Entonces la masa 2 subió 7 metros y la masa 1 bajó 7 metros. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo por energías. Entonces, la energía inicial del sistema va a ser netamente potencial. ¿Listo? Entonces vamos a tomar de referencia este punto. El punto donde M2 empieza a subir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que inicialmente M2 no tendría ni energía potencial ni energía cinética porque no se están moviendo, parten del reposo. ¿Listo? En tanto que M1 tampoco tendría energía cinética, pero sí tiene energía potencial. ¿Por qué tiene energía potencial? Porque respecto a esta referencia está 7 metros arriba. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esto que no nos sirvió mucho. Ponemos que la energía inicial del sistema, va a ser igual a la energía inicial de la masa 1 más la energía inicial de la masa 2, ¿cierto?
Entonces, la energía inicial de la masa 1 no tiene energía cinética porque no se está moviendo, solamente tendría energía potencial, ¿cierto? Que sería M1 por G por H, donde H es igual a 7 metros. ¿Listo? Eso sería igual a 3, que sería el peso de la masa 1, por G por 7, o sea, 21G. ¿Listo? Julios, obviamente. Y la energía inicial de la masa 2 sería 0. ¿Por qué 0? Porque no tiene altura respecto a la referencia. ¿Listo? Y tampoco tiene energía, velocidad inicial porque los dos bloques parten del reposo. ¿Qué quiere decir? Que la energía inicial total va a ser igual a 21G. ¿Listo? Entonces esa sería la energía inicial del sistema. Ahora la energía final del sistema. La energía final del sistema va a ser en el estado en el cual M1 bajó 7 metros y M2 subió 7 metros, ¿cierto? Entonces, energía final va a ser igual a la energía final de la masa 1 más la energía final de la masa 2, ¿cierto? Entonces, el cuerpo 1 o la masa 1 ¿tiene energía potencial? No tiene energía potencial porque ya bajó los 7 metros y se encuentra a una altura 0. Se encuentra justamente en la referencia 0, ¿cierto? ¿Y tiene energía cinética? Sí, tiene energía cinética, ¿cierto? Porque se supone que se está moviendo. Nos están preguntando las velocidades, de hecho. Entonces sería un medio de masa 1 por velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces eso sería igual a 3 medios de b al cuadrado. ¿Listo? Ahora la energía final de la masa 2. La masa 2 tendría energía potencial final, sí, porque subió 7 metros, entonces me quedaría M2 por G por H, ¿cierto? Que sería 7, más un medio de la masa 2 por velocidad al cuadrado. Entonces, tengan en cuenta que las velocidades son iguales, ¿listo? Porque están conectadas por una cuerda. Y me quedaría al final, M2 es 1 kilogramo, entonces me quedaría 7G, ¿cierto? Más masa por velocidad al cuadrado sobre 2, o sea, un medio de velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo energía inicial del sistema, que sería 21G, ¿cierto? Y energía final del sistema, que sería 7G más un medio de b al cuadrado. Perdón, aquí tengo que sumarlas. Tengo que sumar las energías finales de cada cuerpo. Entonces me quedaría 3 medios de b al cuadrado más, ¿cierto? 7G más un medio de b al cuadrado. Eso me quedaría igual a 7G más 3 medios más un medio, 4 medios, o sea, 2b cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, la energía final del sistema sería 7G más 2b cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí analicé las energías finales e iniciales del sistema. Ahora, como ninguna fuerza está actuando sobre el sistema, ¿qué puedo hacer? Simplemente puedo decir que la energía inicial ¿cierto? Tiene que ser igual a la energía final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ninguna fuerza externa está actuando sobre el sistema. Tengan en cuenta que la cuerda la estamos tomando como parte del sistema. ¿Listo?
Entonces me quedaría esta ecuación simple. Y aquí puedo despejar B como B es igual a 21 menos 7, 14G, ¿cierto? Sobre 2, y a todo eso le saco raíz. Y eso sería igual a 7G. Y sería igual a, si hacen el cálculo me quedaría igual a ver rápidamente, calculadora, 7 por 9.8, la raíz cuadrada de esto me daría, ¿dónde está la raíz cuadrada de esto? 8.28 metros sobre segundo. ¿Listo? Comprobamos la respuesta, 8.28. Listo. Ahora las aceleraciones. Entonces, en el caso de las aceleraciones, ahí tendremos que usar conceptos de cinemática. ¿Listo? Entonces, recuerden que el cuerpo 1 está bajando. ¿Por qué el cuerpo 1 está bajando? Simplemente porque el cuerpo 1 pesa más que el cuerpo 2. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el cuerpo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos conocemos del cuerpo 1? De su movimiento. Yo sé que la velocidad inicial es 0. ¿Cierto? La velocidad final la acabamos de hallar, ¿cierto? O sea, 8.28. Y la distancia que recorrió sería 7 metros. ¿Listo? Entonces ya tengo mis tres datos para poder hallar la aceleración. Vamos a usar la ecuación que me la dé más directamente, que sería velocidad final al cuadrado, no a la 4, perdón, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que recorre, que sería 7. ¿Listo? La velocidad inicial al cuadrado sería 0 porque parte del reposo. Quiere decir que mi aceleración va a ser igual a velocidad final al cuadrado, o sea 8.28 al cuadrado, ¿cierto? Todo eso lo dividimos en 2 por 7, 14. Y eso es igual a, con calculadora, 8.28 al cuadrado, y eso lo dividimos en 14, me da igual a 4.89. ¿Listo? Metros sobre segundo cuadrado. Vamos a comprobar la respuesta y efectivamente es 4.8, 4.89. ¿Listo? Entonces, importante de este caso era darse cuenta que todo el sistema se podía analizar como uno solo, ¿cierto? Podían haber analizado las energías de cada uno de los bloques, como hicimos en la clase, y en ese caso tenía que tener en cuenta la tensión, ¿ya? Como una fuerza externa que está haciendo un trabajo. Pero obviamente es mucho más recomendable usar un sistema aislado. ¿Listo? Segundo punto de este mismo taller. Voy a copiarlo. Por favor. Vamos a copiarlo. Listo. Ahora dice, un bloque de masa M1 de 1 kilogramo
se suelta desde una altura y. ¿Listo? Sobre un resorte cuya constante elástica es 2000 newton sobre metro. Ahora dice, debido al impacto de la masa m con el resorte, este último se comprime 0.2 metros. ¿Listo? Hay que calcular la altura y de la que se suelta la masa m antes de comprimir el resorte. O sea, esta altura que me están señalando acá. Y segundo, la velocidad de la masa justo antes de que el resorte se comprima, o sea, antes, justo cuando empieza a tocar el resorte. ¿Listo? Entonces igualmente lo podemos hacer por energías, ¿ya? Entonces, en el punto más alto, cuando lo estoy soltando, se supone que lo estoy soltando desde el reposo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en este punto que está por acá, solamente va a tener energía potencial. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tomar de referencia este nivel, ¿cierto? ¿Y cuál es este nivel? Es el nivel en el cual el resorte no está comprimido. Ese sería mi cero, mi altura cero. ¿Cierto? Ahora, la energía potencial o la energía que tiene la masa en este punto solamente va a ser potencial, ¿cierto? Entonces la energía inicial de la masa va a ser solamente potencial, va a ser igual a m por g por y, ¿cierto? Donde la masa es 1 kilogramo y no conozco y. Entonces la energía inicial es g por y, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué más datos conozco? Entonces conozco que el resorte se comprime hasta 0.2 metros, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo rápidamente. Entonces tengo el resorte, ¿cierto? Y el resorte se comprime, ¿cierto? Y esta altura que se ve acá, entre la línea roja y hasta donde se comprime el resorte, me están diciendo que es ¿cuánto? 0.2 metros, ¿cierto? ¿Listo? Esto es 0.2 metros, desde la línea roja hasta la línea azul. Vamos a poner la masa para que ustedes vean. ¿Listo? Por acá. Vamos a correr este 0.2 metros un poquito. Y por aquí quedaría. Exactamente. ¿Listo? Entonces esta distancia de la línea roja a la línea azul es 0.2 metros. ¿Ya? Entonces, en este punto, en el punto donde está comprimido el resorte, ¿qué tipo de energía va a tener? ¿Va a tener energía cinética? No, no va a tener energía cinética. ¿Por qué no va a tener energía cinética? Simplemente por el hecho de que en el punto donde el resorte está totalmente comprimido, la masa está en estado de reposo transitorio. ¿Listo? O sea, no tiene velocidad. ¿Ya? ¿Tiene energía potencial elástica? Sí tiene energía potencial elástica porque está en contacto con un resorte que está comprimido. ¿Cuánto está comprimido? 0.2. Entonces la energía es un medio de K por 0.2 al cuadrado. Eso es igual a un medio de 2000 por 0.2 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Ya? Pero además de tener energía cinética, elástica, también tiene energía potencial gravitatoria. ¿Por qué?
La referencia que nosotros tomamos es este punto. Cuando el bloque está por encima o por debajo de este punto de la línea roja, siempre va a tener energía potencial. Como está por debajo, quiere decir que su energía potencial es negativa, ¿cierto? Porque bajó. Entonces me quedaría menos, ¿cierto? M por G por la altura que bajó, que sería 0.2, los mismos 0.2 que se comprimieron. Como la masa es 1 kilogramo, entonces me quedaría menos G por 0.2. ¿Listo? Entonces tengo la energía inicial y la energía final. ¿Hay alguna otra fuerza que actúa sobre la masa? No. ¿Qué quiere decir? Que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces lo que puedo hacer es igualar ecuaciones. Energía inicial o energía final es igual a energía inicial. ¿Ya? Y ahí fácilmente puedo despejar Y. Entonces Y va a ser igual a todo esto sobre G. ¿Listo? Corramos esto un poquito para acá. ¿Listo? Entonces Y me queda en función de expresiones que ya conozco, o sea, 1/2 de 2000, lo puedo reemplazar por 1000 directamente, por 0.2 al cuadrado menos G por 0.2 sobre G. Entonces si nos vamos a la calculadora me quedaría 1000 por 0.2 al cuadrado menos 9.8 por 0.2 y eso lo dividimos en 9.8, o sea 3.88 metros. ¿Listo? Esa sería la altura desde la cual se lanzó inicialmente el bloque. 3.87, sí, está bien. Ahora la segunda pregunta es la velocidad de la masa justo antes de comprimir el resorte. ¿Listo? Entonces nos vamos a hacer esto. ¿Cierto? Entonces me están preguntando cuál es la velocidad de la masa. Acá, en este punto donde empieza a tocar el resorte. ¿Listo? ¿Ya? Entonces igualmente podemos usar la energía inicial del sistema, que sería G por Y, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Quedaría G por Y. En este punto más alto me quedaría G por Y, ¿cierto? O sea, G por 3.88, que lo acabamos de hallar. ¿Listo? Y la energía en este punto, ¿listo? Acuérdense que tomamos de referencia, o sea, 0, este punto donde el resorte no está comprimido. ¿Ya? Entonces me queda la energía final, va a ser igual a, en este caso solamente tiene energía cinética, no tiene energía potencial, porque la masa está en el nivel 0 y tampoco tiene energía potencial elástica, porque el resorte no está estirado ni comprimido. Entonces me quedaría 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la masa es 1 kilogramo, me quedaría 1/2 de velocidad al cuadrado. ¿Listo? Y lo que puedo hacer es simplemente igualar energías, porque no hay ninguna fuerza que está actuando sobre la masa de forma externa. ¿Listo?
¿Qué quiere decir? Que la velocidad es igual a 2g por 3.88 y a todo eso le sacamos raíz. ¿Listo? O sea, 2 por 9.8 por 3.88 y a eso le sacamos raíz cuadrada, o sea 8.72 metros sobre segundo. ¿Listo? 8.7172. El tercer ejercicio de energías. Dice: un niño de masa m se desliza sobre una superficie semicircular de radio r. Calcule el ángulo en el cual el niño se desprende, suponiendo que no hay rozamiento. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a empezar rápidamente. Entonces tengo el niño, ¿cierto? El niño se desliza desde el tope del semicírculo y en un punto el niño va a dejar de tocar el semicírculo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces en este caso hay que aplicar conceptos tanto de energía como de dinámica circular. ¿Ya? Entonces, en el punto más alto, ¿cierto? Y en el punto donde deja de tocar la superficie. ¿Ya? Entonces, en el punto más alto, el niño se supone que parte del reposo, ¿cierto? O sea que la energía en el punto más alto va a ser netamente potencial. ¿Ya? Supongamos que nuestra referencia es el piso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la altura a la que está el niño va a ser el radio del semicírculo. Entonces la energía es m por g por el radio. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, perdón. Ahora, cuando el niño deja de tocar la superficie, ¿cierto? El niño ha bajado cierta altura. El niño ha bajado cierta altura, ¿cierto? ¿Cuál altura ha bajado? Entonces, si ustedes hacen aquí un análisis, va a bajar esta altura que está acá. La voy a resaltar con un círculo. Esta altura que está acá, esa pequeña línea que bajó, es la línea o es la altura que el niño bajó, ¿cierto? O en otras palabras, como nuestra referencia es el piso, la altura a la que está el niño va a ser esta altura. Listo, ahora la pregunta es, ¿cuál es esta altura? Entonces, toda esta línea que está acá, de principio a fin, tiene una longitud radio, ¿cierto? Entonces, y, ¿cierto? ¿Sí? Toda esta altura que está acá tiene una longitud radio. No, perdón.
Perdón. Este ángulo que está acá es el ángulo θ que nosotros queremos hallar, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya? Entonces eso yo lo puedo expresar. Esta altura que está acá la puedo expresar como coseno de θ, que sería el lado adyacente de mi ángulo, por la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa sería el radio del círculo, ¿cierto? O sea que esta altura que está acá, que ustedes ven acá, es r coseno de θ. ¿Listo? ¿Ya? Entonces la energía que tiene el niño en este punto va a tener energía potencial, ¿cierto? La energía potencial va a ser igual a la masa del niño por la gravedad, por la altura. ¿Cuál altura? R coseno de θ. ¿Listo? Acuérdense que este lado que está acá es R coseno de θ. ¿Listo? ¿Ya? Y tenemos que hallar esta altura porque nuestra referencia es el piso. ¿Listo? Y tiene energía cinética porque se está moviendo. Entonces sería un medio de la masa del niño por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como ninguna otra fuerza está actuando sobre el niño, lo que puedo hacer es simplemente igualar ecuaciones. Entonces la energía inicial, M por G por R, es igual a la energía final, que sería todo esto. ¿Ya? Obviamente las masas se pueden cancelar, ¿cierto? Porque todo está multiplicando la masa. Entonces la respuesta va a ser independiente de la masa del niño. ¿Listo? Ahora el problema es la velocidad, ¿cierto? Tenemos que hallar el ángulo. Este ángulo que está acá. Pero todavía tenemos una velocidad acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos dinámica circular. ¿Listo? Entonces, en este punto que está acá, sobre el niño, van a actuar dos fuerzas diferentes. Primero, la fuerza normal, ¿cierto? Y segundo, el peso, ¿cierto? Entonces, sobre el niño están actuando la fuerza normal y el peso, sería mg. ¿Ya? ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Como me están preguntando el ángulo en el cual se desprende el niño, eso implica que la fuerza normal que experimenta el niño en ese punto es cero, porque ya deja tocar la superficie. Entonces solamente quedaría actuando el peso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la componente del peso que está apuntando hacia el centro del movimiento? Entonces, este ángulo θ que está acá es este mismo ángulo que está acá, ¿cierto? Entonces, la componente del peso que está apuntando hacia el centro del movimiento va a ser mg por coseno de θ, ¿cierto? Lado adyacente. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto lo tengo que descomponer y la componente del peso que está apuntando hacia el centro del movimiento es mg por coseno de θ, ¿cierto? Lado adyacente. Entonces me quedaría mg coseno de θ es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio del movimiento, que sería el mismo radio del círculo. Entonces de nuevo las masas se van, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, la velocidad va a ser igual a SQRT, o sea, raíz cuadrada de
G por R por coseno de teta. ¿Listo? Con esa velocidad ya puedo resolver mi problema. Entonces, esta velocidad que está acá la puedo reemplazar en esta ecuación de las energías. Entonces me quedaría que Gr es igual a Gr coseno de teta más un medio de velocidad al cuadrado. Y velocidad al cuadrado es Gr coseno de teta. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces vean que las Gr's o gravedad por radio se pueden ir. Esto me quedaría como 1. ¿Cierto? Esto se va, y esto se va. Y esto se va, y esto se va. ¿Qué quiere decir? Que 3 medios de coseno de teta es igual a 1. O teta es igual a coseno a la menos 1 de 2 tercios. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Ya, vamos a ver si tenemos aquí funciones de coseno. Sí, coseno a la menos 1, perdón. 2 tercios. Coseno a la menos 1, 48.18. Listo, 48.18. ¿Ya? Entonces es importante aplicar los conceptos de movimiento o dinámica circular. ¿Listo? Vamos para el siguiente. El siguiente es muy parecido. ¿Ya? Entonces dice, un pequeño bloque se desliza con una velocidad, ver figura, por una superficie horizontal, sabiendo que la altura es 0.9 y la velocidad es 2.4, la velocidad con la que se va moviendo, hallar el ángulo de despegue de la superficie cilíndrica en el punto C. Listo, o sea, este ángulo. Se desprecia el rozamiento y la resistencia del aire. ¿Ya? Y otra cosa es considere h igual al radio del círculo, o sea, h es igual a r. Listo, entonces aquí se hace lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero en este caso el cuerpo se está moviendo con una velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. Entonces, en este punto que está acá, ¿listo? Justo antes de que entre a la superficie cilíndrica, ¿ya? La energía va a ser tanto cinética como potencial si tomamos de referencia el piso. Listo, entonces me quedaría la masa, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura, o sea, por h. Y h en realidad es el radio del círculo, ¿cierto? Más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, 2.4 al cuadrado. ¿Listo? Ahora, en el punto donde se despega, ¿cierto? O sea, en este punto C, si analizamos el punto C, en este punto va a tener energía cinética porque se está moviendo, ¿cierto? Entonces la energía final es energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que no conozco, ¿cierto? Más la energía potencial, ¿cierto? Entonces, ¿a qué altura está? Anteriormente habíamos visto que esta altura, ¿cierto? Si lo hacemos por triángulo rectángulo sería hipotenusa, o sea, radio por
coseno de teta porque es el lado adyacente, ¿cierto? Entonces sería R coseno de teta. ¿Listo? Aquí se ve radio y este ángulo y este lado sería radio por coseno de teta, lado adyacente. ¿Listo? Entonces esa sería la energía final. ¿Ya? Igualmente, de nueva ocasión, puedo igualar energías. Entonces me quedaría que la energía inicial es igual a la energía final, porque ninguna otra fuerza externa está actuando sobre el movimiento. Entonces las masas se van, ¿cierto? Todo está multiplicado por masa. ¿Listo? Y llego a una ecuación muy parecida al problema anterior. Y la única forma de poder eliminar la velocidad acá es usando de nuevo dinámica circular. ¿Listo? Entonces en este punto sobre el cuerpo está actuando la masa, o sea mg, ¿cierto? Y la fuerza normal. Pero ¿qué pasa? Como me están preguntando el ángulo de despegue, la fuerza normal se considera 0 en este caso. ¿Listo? Entonces la componente del peso que está apuntando hacia el centro del movimiento, de nueva cuenta va a ser igual a mg por coseno de teta, ¿cierto? Aquí se ve claramente. Pero hagámoslo. ¿Listo? Entonces este teta que está acá es este mismo teta. Y si lo descompongo, sería mg hipotenusa por lado adyacente, que sería este, el que apunta en dirección o hacia el centro del movimiento. Entonces por dinámica circular me queda que mg coseno de teta es igual a m por velocidad al cuadrado sobre el radio del movimiento. ¿Listo? Las masas se van, ¿cierto? Y me quedaría que la velocidad al cuadrado, perdón, me quedaría que velocidad al cuadrado es igual a g por r por coseno de teta. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo el valor de velocidad al cuadrado en esta ecuación. Entonces me quedaría que g por r más un medio de 2.4 al cuadrado es igual a gr coseno de teta más un medio de velocidad al cuadrado, que sería gr coseno de teta, ¿no? ¿Listo? Y lo único que me queda es despejar coseno de teta, ¿ya? El radio lo conozco, que sería 0.9, ¿cierto? Que es igual a h. La gravedad la conozco y simplemente es despejar teta, ¿ya? ¿Listo? Entonces me quedaría como, si hacemos, si resolvemos la ecuación, me quedaría que partimos de acá, puedo sumar estos dos términos, un medio más dos medios, tres medios, me quedaría 3 medios de gr coseno de teta es igual a gr más un medio de 2.4 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que coseno de teta es igual a todo esto, ¿cierto?
2/3 sobre G. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que teta es coseno a la menos 1 de todo esto. ¿Ya? Y ya quedaría para que ustedes lo hicieran con su calculadora. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Dice, la figura muestra la configuración de toda la trayectoria sin rozamiento que realiza la masa m de 2 por 10 a la menos 2 kilogramos. Inicialmente, esta masa m está en reposo y comprimiendo el resorte de constante de 50 newton sobre metro, una distancia xy. Cuando se suelta, luego de circular por el rizo intermedio, comprime el resorte de constante 100 newton sobre metro de distancia, una distancia 0.07 metros. ¿Listo? Calcular la distancia xy que debe comprimirse el resorte de la izquierda. ¿Listo? Entonces, el radio máximo del círculo para que la masa m consiga el giro completo y la velocidad m en el punto más alto del rizo. ¿Listo? Entonces aquí creo que en estos dos habíamos cometido un error. Lo vamos a corregir rápidamente. Entonces igual podemos analizar energías. Entonces, no hay fricción, ¿cierto? No dice que hay fricción. Entonces, la energía en este punto inicial es netamente energía potencial elástica, ¿cierto? No tiene energía potencial gravitatoria porque vamos a tomar de referencia el piso, ¿cierto? Y no tiene energía cinética porque no se está moviendo, está totalmente comprimido y estático. Entonces la energía sería un medio de K1, que sería 50 por x1 al cuadrado que no conozco, ¿cierto? Y la energía final acá, ¿cierto? De nuevo solamente va a tener energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque el resorte está comprimiendo, la masa está comprimiendo el resorte, o sea, no se está moviendo. Y además no cambia de nivel, está todavía en el suelo. Entonces la energía final va a ser igual a un medio de 100 por, en este caso sí conocemos cuánto se comprime el resorte, o sea 0.07 al cuadrado. ¿Listo? ¿Existe alguna otra fuerza? No, dice que es sin rozamiento. Entonces puedo igualar las energías. ¿Qué haría? Un medio de K por x1 al cuadrado es igual a un medio de 100 por 0.07 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que x1 es igual a 100 sobre 50, los un medios se van por 0.07 al cuadrado y a todo eso le sacamos raíz. ¿Listo? Y eso sería lo que se comprime x1, lo que se comprime el resorte 1. ¿Listo? Ahora el radio máximo R del círculo para que la masa m consiga dar el giro completo. Entonces, en este caso, vamos a hallar o vamos a evaluar el caso más inestable. El caso más inestable en el rizo va a ser, obviamente, cuando la masa esté en la parte superior del rizo. ¿Listo? Ahí es el punto donde es más probable que la masa se caiga, ¿cierto?
Entonces, si ustedes analizan las fuerzas que actúan sobre la masa en este punto, va a ser el peso, ¿cierto? Y la fuerza normal. ¿Listo? Fuerza normal. ¿Ya? Entonces en este punto podemos aplicar dinámica circular, ¿cierto? Que haría fuerza normal menos mg, perdón, al revés. Siempre lo que es positivo es lo que apunta en dirección al centro del movimiento. O sea, mg menos fuerza normal es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio del movimiento. ¿Listo? Entonces me están diciendo el radio máximo. ¿Listo? Entonces, imaginemos que la masa está acá. Si la masa se llegase a caer, ¿cuál de estas dos fuerzas sería cero? Pues la fuerza normal, ¿cierto? Entonces estaría hallando una condición máxima en este punto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si la masa se llega a caer, la fuerza normal es cero. Entonces estaría hallando aquí el límite de mi velocidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el radio en este punto va a ser v al cuadrado, perdón, radio es igual a, se van las masas y me quedaría v al cuadrado sobre g. ¿Listo? ¿Ya? Ese sería el radio máximo. Ahora tenemos que analizar las energías en este punto máximo. ¿Ya? Entonces en este punto máximo la energía final, o sea la energía en este punto máximo va a ser energía cinética. Si va a tener energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? No conozco la velocidad todavía. ¿Ya? Más mg por 2r. ¿Listo? ¿Por qué por 2r? Pues porque la masa se encuentra a una altura 2 veces el radio. ¿Listo? Y la energía inicial, tomando este punto como inicial, me quedaría un medio la energía inicial es un medio de 50 por x al cuadrado. ¿Listo? Donde x es todo esto. ¿Ya? Entonces quedaría, bueno, hallemos x, ¿cuánto nos da x acá? Eso me daría 2 por 0.07 al cuadrado. Eso me daría 0.07 al cuadrado por 2. Y a eso le sacamos raíz. Me da 0.098. ¿Listo? 0.098. ¿Listo? Entonces la energía inicial en este punto es un medio de 50 por 0.098 al cuadrado. Y eso es igual a 25 por 0.098 al cuadrado. Eso es igual a, esto lo le damos al cuadrado, y lo multiplicamos por 25.
sea 0.245. 0.245. ¿Listo? Esa sería la energía inicial en este punto. Y la energía final en este punto sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por mg por 2r. ¿Listo? ¿Podemos igualar las energías? Sí, las podemos igualar. Entonces me quedaría que un medio de masa por velocidad al cuadrado más mg por 2r es igual a 0.245. ¿Listo? ¿Ya? Ahora si quiero llegar al radio, lo que tengo que hacer es reemplazar velocidad al cuadrado por r por g. Entonces me quedaría que un medio de masa por velocidad al cuadrado, que sería r por g, ¿cierto? Más mg 2r es igual a 0.245. ¿Qué quiere decir? Que el radio es igual a, me quedaría un medio más 2, eso es 5 medios, ¿cierto? O sea, me quedaría mg por 5 medios r es igual a 0.245. ¿Listo? Quiere decir que el radio es igual a 0.245 sobre 5 medios de mg. Listo, ese sería el radio máximo. 0.245 sobre 5 medios de mg. ¿Ya? Donde sabemos la masa, sabemos la gravedad, solamente tenemos que reemplazar valores. Ahora, la velocidad m en ese punto más alto. Conociendo el radio, ya sabemos que la velocidad al cuadrado es r por g. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que la velocidad? Velocidad es igual a raíz cuadrada de r por g. ¿Listo? Donde el radio lo acabamos de hallar acá. ¿Listo? Entonces, importante, en este punto, cuando hayan el radio máximo, tienen que asumir que la fuerza normal es 0, porque en ese punto se caería la masa. ¿Listo? Ya. Siguiente. Perdón. Dice, un bloque de 2 kilogramos de masa es lanzado desde la parte inferior de un plano que está inclinado 37 grados con respecto al horizontal, o sea, este ángulo es 37 grados, con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Luego de recorrer una distancia de 5 metros sobre el plano, se encuentra con un resorte de 200 newton sobre metro de constante. Si toda la superficie del plano inclinado es rugosa, o sea, tiene fricción en este caso, determinar la máxima compresión del resorte y ahí nos dan la respuesta. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí hay una fuerza externa actuando sobre el movimiento, que sería la fricción. Entonces empezamos a analizar energías, ¿cierto? La energía inicial, tomando como punto inicial cuando empieza a entrar al plano inclinado, ¿cierto? La energía inicial es igual a
Vamos a tomar de referencia la base del plano inclinado, o sea que al principio no tiene energía potencial gravitatoria, solamente tiene energía cinética en medio de la masa, que sería 2, por velocidad al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Eso sería igual a 2 por un medio es 1, o sea, sería igual a 100 julios. ¿Listo? Ahora, la energía final, perdón, va a ser la energía, o el estado final va a ser cuando el resorte está totalmente comprimido. ¿Listo? Entonces, en ese punto, no va a tener energía cinética porque se supone que el resorte está totalmente comprimido, ¿cierto? Va a tener energía potencial elástica, ¿cierto? Que sería un medio de K, o sea, un medio de 200 por X cuadrado. ¿Y este X qué es? Es un X que yo no conozco, que es el que tengo que hallar. ¿Dónde verían ustedes el X en esta figura? El X sería una distancia medida desde el punto donde no está deformado el resorte, ¿cierto? O sea, desde acá hasta el punto donde la masa se detiene. ¿Listo? ¿Ya? Entonces no tiene energía cinética, tiene energía potencial y tiene energía potencial gravitatoria. Entonces la energía potencial gravitatoria sería la altura de la masa en este punto, ¿cierto? En el punto donde la masa se detiene totalmente. Sería más mg, ¿cierto? Y esta altura, ¿qué sería igual? La altura que les estoy señalando sería hipotenusa d más x, ¿cierto? La hipotenusa no es solamente d, es d más x, porque estoy tomando en cuenta toda la trayectoria hasta que se detiene. ¿Listo? Por seno de teta, que sería lado opuesto, o sea, seno de 37. ¿Listo? Entonces la distancia, la d, me la están dando, es igual a 5 metros. ¿Listo? La energía final sería un medio de 200 por x cuadrado más mg por 5 más x por el seno de 37, que sería la altura que sube hasta que se detiene totalmente la masa. ¿Listo? Entonces en este caso, la energía final, la energía final menos la energía inicial es igual al trabajo hecho por la fricción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fricción se considera una fuerza externa que actúa sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo hecho por la fricción? Primero que todo es negativo porque va en contra del movimiento, ¿cierto? Sería la fuerza de fricción por la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que recorre la masa. Entonces la masa recorre una distancia lineal de d más x, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se define la fricción? Ya lo deben saber ustedes. La fricción se define como la fuerza normal por el coeficiente de fricción, que es 0.5 en este caso. ¿Listo? Y la fuerza normal en un plano inclinado es
mg coseno de teta, ¿cierto? O sea, coseno de 37 por 0.5. ¿Listo? Pueden hacer el diagrama de cuerpo libre y se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? La fuerza normal es mg por el coseno del plano inclinado. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que realiza la fricción va a ser igual a menos mg por coseno de 37 por 0.5 por d más x, que es lo que recorre el cuerpo, o sea, por 5 más x. ¿Listo? Entonces tengo la energía inicial, la energía final y tengo el trabajo hecho por la fricción. Ahora simplemente tengo que reemplazar en esta ecuación. Me quedaría la energía final. ¿Listo? Entonces 1 medio por 200 es 100. Ya lo puedo reemplazar, ¿cierto? Menos la energía inicial, que sería 100, es igual al trabajo hecho por la fricción. ¿Listo? Que sería menos mg coseno de 37 por 0.5 por 5 más x. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué me queda? Me queda una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Tengo un x cuadrado, tengo x y tengo algo que no tiene x. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente agrupar todo lo que tenga x cuadrado, todo lo que tenga x y todo lo que no tenga x, de tal manera que pueda aplicar la ecuación para resolver ecuaciones cuadráticas. Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. ¿Listo? Lo importante es que llegue a una ecuación que solamente depende de x. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el siguiente ejercicio. Perdón. No, esto es de choques, perdón. ¿Ese? No. Bueno, voy a tener la grabación y voy a buscar el otro ejercicio, que era aplicar la integral directamente para trabajo. Esa sería la primera parte.